Hola, ¿cómo están? Este es el cuarto video de aparato locomotor. En este caso vamos a hablar de miología, los músculos del miembro inferior y del miembro superior. Para adquirir más material didáctico lo pueden hacer en estas vías de contacto de la Cátedra de Anatomía Normal y de la Facultad de Ciencias Médicas. Comenzamos con las generalidades de cómo vamos a estudiar los músculos. Los vamos a agrupar, a dividir en planos, a describir sus inserciones proximales, es decir, de origen, distales, de terminación y las de su trayecto. Vamos a hablar también de las funciones de cada uno de los músculos. Del aparato locomotor solamente describiremos los músculos del miembro superior y del miembro inferior, teniendo en cuenta que los músculos que pertenecen a la columna están descritos en otros videos de mis compañeros. Podemos dividir en segmentos entonces al miembro superior en hombro, brazo, antebrazo y mano para poder abordar el tema de músculos, que en el caso del hombro se divide en un grupo anterior, un grupo interno, un grupo posterior y un grupo externo. En el grupo anterior tenemos un plano profundo constituido por dos músculos: el subclavio, que se inserta, como se ve en la imagen, en el primer cartílago costal y primer costilla, y en la cara inferior de la clavícula, tapizando el canal subclavio, transformándolo en conducto, por donde pasa vasos homónimos, es decir, la arteria subclavia con las venas satélites. Este músculo abate la clavícula, baja el hombro y está inervado por una colateral del plexo braquial. El pectoral menor, en la tercera, cuarta y quinta costilla, se inserta y luego se dirige a la apófisis coracoides. Apófisis coracoides, donde también vamos a ver inserción de otros músculos y otros ligamentos. Este es un músculo inspirador que está inervado por una colateral del plexo braquial, y en el plano superficial, encima de esos dos músculos que mencionamos, el pectoral mayor. En los 5 o 6 primeros cartílagos costales y costillas se dirige hacia el húmero, hacia el labio anterior de la corredera bicipital del húmero. La corredera bicipital, recordamos que está en la cara interna del húmero, tiene dos labios y un fondo. En el labio anterior se inserta el pectoral mayor, y ya veremos qué músculos se insertan en el labio interno y en el fondo. Este músculo es aductor y rotador interno y está inervado por una colateral del plexo braquial. De esa forma terminamos el grupo anterior de los músculos del miembro superior. El grupo interno está formado por el serrato mayor, que se inserta en las 10 primeras costillas, como vemos en la imagen, y termina en el borde interno del omóplato, pasando por delante del músculo subescapular, que se inserta en la fosa subescapular del omóplato. Entonces deja delimitado un espacio entre el músculo subescapular y entre el serrato mayor, se lo llama espacio interserrato escapular. Ese espacio contiene tejido celular adiposo que permite movimientos de báscula del omóplato. Es importante que recordemos este músculo que ya mencionamos en las articulaciones, dado que forma parte de una de las articulaciones del hombro, que es la interescapulotorácica o de Gillis. Este es un músculo inspirador y, como todos los músculos del miembro superior, está inervado por colaterales del plexo braquial. En el grupo posterior comenzamos a describir profundamente, porque está delante del omóplato y cercana a las costillas, al músculo subescapular, que se inserta en la fosa del mismo nombre y termina en el troquín. Debajo del músculo subescapular están los ligamentos glenohumeral superior, medio e inferior, siempre el plano muscular por encima del plano ligamentario que ya estudiamos en las articulaciones. Este es un músculo aductor y rotador interno. Y en el grupo posterior
encontramos al supraespinoso, que se inserta en la fosa supraespinosa, va pasando por debajo del acromión para llegar a la carilla superior del troquíter. El infraespinoso, en la fosa infraespinosa, se dirige a la carilla media del troquíter. El redondo menor se inserta en el borde axilar por encima del redondo mayor, termina en la carilla inferior del troquíter y sus haces se confunden con los haces del infraespinoso, que es este que habíamos mencionado anteriormente. El redondo mayor está por debajo del redondo menor y termina en este caso en la cara interna del húmero, en la corredera bicipital. Habíamos dicho que el pectoral mayor se inserta en el labio anterior de la corredera bicipital y este, que es el redondo mayor, se inserta en el labio interno de la corredera bicipital. Y este, que está en el grupo posterior, en el plano superficial, que es el dorsal ancho, se inserta en las crestas sacras, en las crestas ilíacas, en las apófisis espinosas y transversas de las lumbares, espinosas y transversas de las últimas vértebras dorsales, pasa inconstantemente, es decir, que se puede insertar o no en el ángulo inferior del omóplato, y termina en el fondo de la corredera bicipital del húmero. Así que ahí la completamos. En el borde anterior el pectoral mayor, en el borde interno el redondo mayor y en el fondo de la corredera bicipital el dorsal ancho. Por encima de ese canal muscular que va a quedar conformado va a pasar el bíceps. Y en el grupo externo el deltoides, el músculo que forma el muñón del hombro, que se inserta en la clavícula, en el borde anterior, en la cara superior, deja un espacio abierto en su parte superior, tiene inserciones en la espina del omóplato, desciende y termina en la cara externa, precisamente en la B deltoidea del húmero. La B deltoidea, recordamos, esto lo van a ver con alguno de mis compañeros en la clase de huesos, seguramente Analía. La B deltoidea es una rugosidad en la cara externa del húmero que con el borde anterior del húmero forma una B corta. Este es un músculo abductor, es decir, separa el brazo del tronco. También puede llevar el brazo hacia adelante y hacia adentro. Está inervado por colaterales del plexo braquial. Y vamos a ver ahora los músculos del brazo, que están dispuestos en un grupo anterior y un grupo posterior. El grupo anterior en un plano profundo y en un plano superficial. En el plano profundo encontramos al músculo coracobraquial, que como su nombre indica, se inserta en el apófisis coracoides. Recordamos que tenemos inserciones comunes, ya habíamos mencionado al pectoral menor, también se insertan ligamentos, que son los coracoclaviculares, y vamos a ver inserción del bíceps a este nivel. Entonces proximalmente el coracobraquial se inserta en la apófisis coracoides y termina en el húmero al finalizar los 2/3 superiores. Es un músculo aductor que está atravesado por el nervio músculo cutáneo, quien lo inerva. El braquial anterior se inserta en el tercio inferior, en la cara externa, interna y borde anterior del húmero, y termina en el apófisis coronoides, es decir, que lleva el antebrazo hacia arriba, por lo tanto es flexor del antebrazo sobre el brazo. Terminamos ahí con el plano profundo del grupo anterior y seguimos con el plano superficial. Por encima de estos dos músculos está el bíceps, que tiene dos porciones, por eso se llama bíceps, porque tiene dos vientres musculares. Una es la porción corta, que se inserta en el apófisis coracoides, como habíamos mencionado recién, y la otra porción en el tubérculo supraglenoideo, encima del rodete glenoideo. Luego se confunden sus fibras en un tendón común y termina en la tuberosidad bicipital del radio. Por lo tanto,
también es flexor y es extensor del grupo posterior, que es el tríceps, que tiene 3 vientres musculares, y en este caso la porción larga se inserta en la tuberosidad subglenoidea del omóplato, así como estaba en la supraglenoidea, la porción larga de está en la subglenoidea, y tiene un vasto externo y un vasto interno que rodean al canal radial, el externo por arriba, el interno por debajo, terminan en un tendón común insertándose en el olecranon. Vamos a ver ahora los músculos del antebrazo, que están dispuestos en un grupo anterior, grupo externo y grupo posterior. En el grupo anterior del antebrazo encontramos el plano del pronador cuadrado, el plano de los flexores profundos, el plano del flexor común superficial, el plano de los músculos epitrocleares, que vamos a ver en la próxima imagen. El músculo pronador cuadrado, como su nombre indica, es pronador y tiene forma cuadrilátera. Tiene inserciones en el cúbito y en el radio en sus tercios inferiores. En el plano de los flexores profundos encontramos al flexor común profundo de los dedos y al flexor propio del pulgar. En el primer caso, el flexor común profundo de los dedos se inserta en la cara interna y anterior del cúbito, desciende y a nivel de la muñeca emite 4 prolongaciones, 4 tendones que se dirigen hacia las últimas falanges, y estos tendones se denominan tendones perforantes. En el caso del flexor propio del pulgar, se inserta por delante del radio, siendo su inserción proximal cercano al tercio superior, desciende y termina en la falange ungueal del pulgar. Estos músculos, como su nombre indica, son flexores. En el plano del flexor común superficial encontramos al músculo homónimo, que se inserta proximalmente por 2 cabezas, en epitróclea, bordeando el cúbito y por debajo de la apófisis coronoides, y una cabeza radial, dejando un ojal para el paso del nervio mediano, terminando hacia abajo en un tendón común que también comienza a emitir 4 tendones a nivel de la muñeca, que en este caso son perforados para darle paso a los tendones perforantes que mencionamos anteriormente y se ven acá en esta imagen mucho mejor. Tendones perforantes y tendones perforados. Y en el grupo anterior nos queda el plano de los músculos epitrocleares. El pronador redondo se inserta mediante 2 cabezas también en la epitróclea y en el apófisis coronoides, y termina por delante del radio cercano al tercio superior. El palmar mayor se inserta en la epitróclea, desciende oblicuamente atravesando cúbito y radio y termina en la base del segundo metacarpiano. Topográficamente muy importante porque es el límite interno del canal del pulso. El palmar menor, como todos estos músculos que son epitrocleares, nace de la epitróclea, desciende aplicado al cúbito y al llegar a la muñeca se expande en abanico para terminar en la aponeurosis superficial. Y el cubital anterior tiene inserción común con los músculos que mencionamos recientemente, va aplicado al cúbito a su parte interna y termina en el hueso pisiforme. Vamos a describir ahora el grupo externo del antebrazo. El supinador corto es el más profundo de todos estos músculos, se inserta en el epicóndilo, cara externa y anterior del radio en su tercio superior,
El supinador largo es el más superficial y nace en la cara externa, en el borde externo del húmero, en el tabique intermuscular externo y termina en la apófisis estiloide del radio. El radial largo nace en el borde externo del húmero, en el epicóndilo y termina en la base del segundo metacarpiano. Y el radial corto en el epicóndilo y termina en la base del tercer metacarpiano. Seguimos ahora con los músculos del grupo posterior del antebrazo. Son 8 músculos dispuestos en plano superficial y plano profundo. Comenzamos con el plano profundo, el aductor largo del pulgar que nace en la cara posterior del radio y termina en la base del primer metacarpiano. Los extensores profundos, es decir, los extensores del plano profundo, son el extensor largo del pulgar que se inserta en la cara posterior del cúbito y en el ligamento interóseo y, como vemos en la imagen, desciende hasta llegar a la segunda falange del pulgar. El extensor corto del pulgar se inserta detrás del radio en el tercio inferior, como vemos en la imagen, y termina en la primera falange del pulgar. El extensor propio del índice se inserta en cúbito, ligamento interóseo, en radio y llega hacia el índice, como su nombre indica, confundiendo sus fibras con el tendón que le corresponde del extensor común de los dedos, que nace proximalmente en el epicóndilo y expande 4 tendones hacia los 4 últimos dedos. El extensor propio del menique, de igual modo, nace en el epicóndilo, termina en el menique, confundiendo sus fibras con el tendón del extensor común de los dedos correspondiente. Y el cubital posterior nace en la cara posterior del epicóndilo, atraviesa oblicuamente el antebrazo y termina en la base del quinto metatarsal. Y en el caso del ancóneo, hace también un trayecto oblicuo pero más corto y termina en la base del olecrano en su parte posterior y en tercio superior del cúbito. Y vamos ahora a describir los músculos de la mano. Los músculos de la mano se dividen en un grupo medio, externo e interno, pero cuando nos referimos a los músculos intrínsecos, que son los que vamos a describir en esta oportunidad, dado que a los músculos extrínsecos ya los describimos y son aquellos que empiezan en el antebrazo con sus inserciones proximales y terminan en la mano. Se disponen en un grupo medio, un grupo externo, al que llamamos de eminencia tenar. En el grupo medio, los músculos interóseos, palmares y dorsales, y los lumbricales, que conectan tendones flexores y extensores. Y en el grupo externo, el aductor del pulgar, que se expande de forma triangular desde el hueso trapezoide y hueso grande hasta segundo y tercer metacarpiano. El flexor corto del pulgar tiene 2 cabezas de inserción, siendo uno de los haces más superficial y se inserta en el tubérculo del trapecio y en el ligamento anular anterior del carpo, y un haz profundo que se dirige hacia el trapezoide y el hueso grande, dejando un ojal, dejando una perforación, siendo este un tendón perforado, para que se introduzca el extensor propio del pulgar correspondiente. Lo vamos a ver más adelante en un esquema. El aductor del pulgar tiene inserciones también en el ligamento anular anterior del carpo, del retináculo, y se inserta en el escafoide y termina la base de la primera falange, mientras que el oponente del pulgar tiene inserciones en el apófisis unciforme de hueso ganchoso, el ligamento anular anterior, al igual que los que mencionamos anteriormente, y termina en la parte interna del quinto metacarpiano. En este esquema de flexores
lo que vemos es el músculo flexor común profundo de los dedos, con sus 4 tendones perforantes, el flexor largo del pulgar, y anexo al esquema también se ve el cubital anterior terminando el pisiforme, el pronador cuadrado debajo. Nos interesan los flexores con sus tendones distales para poder ver cómo se relacionan con el flexor común superficial de los dedos y sus tendones perforados, como vemos en la imagen, y qué sucede con el pulgar. Habíamos mencionado recién al flexor largo del pulgar y anteriormente nombramos las inserciones del flexor corto del pulgar, que tiene inserciones en el ligamento anular anterior del carpo, en el tubérculo del trapecio, y termina con inserciones profundas en lo que es el haz superficial y un haz profundo que se dirige al trapezoide y al hueso grande, y termina en la base de la primer falange del pulgar. Y hasta aquí los músculos de la eminencia tenar. Es el turno ahora del grupo interno, músculos de la eminencia hipotenar, donde encontramos al flexor corto del menique, que tiene inserción en la apófisis unciforme del hueso ganchoso y termina en la base de la primer falange del menique, mientras que el oponente, con una inserción similar, se inserta en la apófisis unciforme del hueso ganchoso y termina en el cuerpo del quinto metacarpiano. Respecto al aductor del menique, se inserta en el pisiforme y termina en la base de la primer falange, pasando previamente por la parte externa del metacarpiano correspondiente. Y el cutáneo palmar, para terminar, se inserta en la aponeurosis palmar y termina en la cara profunda de la piel del borde interno de la mano. Este músculo pliega la piel de la eminencia hipotenar. Y ahora sí, terminamos los músculos del miembro superior, pero seguimos. Músculos del miembro inferior. Los agrupamos en músculos de la pelvis, del muslo, de la pierna y del pie. Comenzamos con los músculos de la pelvis, que están dispuestos en un grupo anterior, formado por el psoas ilíaco y una región glútea dividida en 3 planos: profundo, medio y superficial. En el grupo anterior, el psoas ilíaco. El psoas es un músculo que se inserta en el cuerpo de la 12ª vértebra dorsal, cuerpos y apófisis costiformes de las lumbares, y desciende y confluye con fibras en común, terminando con el ilíaco en el trocánter menor, siendo el ilíaco este músculo que se inserta en la fosa ilíaca interna, y juntos rotan el muslo hacia afuera y llevan el muslo hacia arriba, es decir, lo flexionan sobre la pelvis. Seguimos ahora con la región glútea y el plano profundo. Tanto estos músculos como los del grupo medio y superficial de la región glútea se denominan músculos pelvitrocanterios. Comenzamos con el plano profundo, precisamente con el glúteo menor, que nace en la fosa ilíaca externa, por debajo y por delante de la línea semicircular anterior, y termina en el borde anterior del trocánter mayor, como vemos ahí en la imagen. Seguimos con el piramidal, que nace en la cara anterior de la segunda, tercera y cuarta vértebra sacra, y termina en el borde superior del trocánter mayor, en un tendón conjunto con el gémino superior. El obturador interno rodea el agujero isquiopubiano y termina en la fosita digital. Como vemos, todos estos músculos cubren el plano ligamentario de la articulación coxofemoral que vimos en videos anteriores. Repito que el plano muscular está por encima del plano ligamentario de las articulaciones. A este nivel estaría el ligamento de Weber, por debajo de este, que es el músculo cuadrado crural, que nace en la cara externa de la tuberosidad isquiática y termina también en el trocánter mayor, en su borde posterior, reforzando la articulación coxofemoral por detrás.
Continuando con el plano profundo de la región glútea, seguimos con el obturador externo. Así como el obturador interno rodeaba el agujero isquiopubiano por dentro, tapizando ese orificio por dentro, este lo hace por fuera y termina también en la fosita digital del trocánter mayor. Encontramos también el gémino superior y el inferior. El gémino superior se inserta en la cara externa de la espina ciática y el gémino inferior nace en la tuberosidad isquiática y en el ligamento sacrociático y terminan en la cara interna del trocánter mayor. Seguimos con la región glútea, en este caso el plano medio, que está ocupado por el glúteo medio. Nace en la fosa ilíaca externa, entre las líneas semicirculares y el labio externo de la cresta ilíaca, y termina en la cara externa del trocánter mayor. Y en el plano superficial tenemos al glúteo mayor y al tensor de la fascia lata. El glúteo mayor con inserciones en la cresta ilíaca, en la fosa ilíaca externa, en la cresta sacra, también como vemos en la imagen, tiene inserciones en el coxis y se dirige hacia su inserción distal por 3 fascículos. El fascículo superior termina en la rama externa de trifurcación de la línea áspera. El fascículo medio en el labio externo de la línea y el fascículo inferior termina en el tabique intermuscular externo. Y con respecto al tensor de la fascia lata, el cual hicimos referencia en el video de articulaciones por su terminación en la rodilla junto a un ligamento anterolateral de la misma, también dijimos que algunos autores lo denominan el deltoides del miembro inferior, que tiene inserciones en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior, siendo este un músculo muy voluminoso en la parte superior y se empieza a acintar en la parte inferior, en lo que se denomina la cintilla iliotibial o de Meissard, para poder concluir en su inserción en el tubérculo de Gerdy de la tibia. Y dejamos este segmento para pasar a los músculos del muslo, que se dividen en un grupo anterior, interno y posterior. En el grupo anterior encontramos al cuádriceps y al sartorio. El cuádriceps tiene 4 vientres musculares: vasto interno, vasto externo, un vasto medio o músculo crural y el recto anterior. El crural se inserta proximalmente en la cara anterior y externa del fémur, en los tercios superiores, que dijimos también se lo llama vasto medio o intermedio. El vasto interno en el labio interno de la línea áspera y el vasto externo en el labio externo de la misma, mientras que el recto anterior se inserta en la espina ilíaca anteroinferior, dejando a su paso un tendón reflejo que se dirige hacia la articulación, al canal supracotiloideo, y luego termina junto con los otros 3 vientres musculares en un tendón común que llega a la base de la rótula, y algunas fibras siguen su trayecto envolviendo la rótula, lo que hace que ésta sea un hueso sesamoideo, y como vimos en articulaciones del miembro inferior, terminan en el ligamento rotuliano, insertándose en la tuberosidad anterior de la tibia. El sartorio pasa por delante del cuádriceps. Luego de su inserción proximal en la espina ilíaca anterosuperior, se dirige hacia la parte media del muslo y luego a la parte interna de la rodilla, para insertarse en la tuberosidad interna de la tibia. Seguimos ahora con el grupo interno, plano profundo, constituido por el músculo aductor mayor o tercer aductor, que nace en la rama isquiopubiana y luego se dirige a insertarse en el fémur mediante un fascículo superior que transcurre
por el intersticio de la línea áspera y en la parte superior por la línea de trifurcación externa de la misma, y un tendón que se va hacia el cóndilo dejando un espacio al que denominamos anillo del aductor mayor, atravesado por los vasos femorales. En el grupo interno, en el plano superficial, el pectíneo, el aductor medio y el recto interno. El pectíneo se inserta en la cresta pectínea y termina en la rama de trifurcación media de la línea áspera. El aductor medio nace en el pubis y desciende para aplicarse luego en la parte media de la línea áspera. Y el recto interno o gracil hace lo propio en la rama cuadrilátera del pubis para terminar en un tendón común junto al sartorio y el semitendinoso. Y en el plano medio de este grupo interno, el aductor menor también con inserciones en pubis y terminando en la línea áspera en su parte interna y en el tercio superior del fémur. Y en el grupo posterior, el bíceps crural, semimembranoso y semitendinoso. La porción larga se inserta en la tuberosidad isquiática y la porción corta en el intersticio de la línea áspera, la porción inferior, y terminan en un tendón común en el apófisis estiloides, lo que es la cabeza del peroné. Y también en la tuberosidad isquiática, el semimembranoso, que se dirige hacia la parte interna del hueco popliteo. Hueco popliteo se denomina a la región posterior de la rodilla, es decir, que termina en uno de los lados del rombo que conforma el hueco popliteo, en la tuberosidad interna de la tibia, dejando un tendón recurrente al que denominamos ligamento popliteo oblicuo y que ya mencionamos en el video de articulaciones del miembro inferior. Y en la cara posterior de la tuberosidad isquiática, el semitendinoso, que termina en un tendón común junto a los músculos recto interno y sartorio, constituyendo lo que se denomina pata de ganso, como vemos en la imagen. Ya vamos llegando al final, continuamos ahora con los músculos de la pierna, que se disponen en un grupo anterior, externo y posterior. En el grupo anterior, el tibial anterior, que nace en el tubérculo de Gerdy, donde termina el tensor de la fascia lata, y se dirige hacia su terminación, su inserción distal en el primer cuneiforme y el primer metatarsiano. El tensor común de los dedos, que se inserta en la tuberosidad externa de la tibia, en peroné, y desciende para luego en 4 tendones terminar en la segunda y tercera falange de los 4 últimos dedos. Mientras que el extensor propio del dedo gordo nace en la parte media, en la cara interna del peroné, y termina en la primera y segunda falange del primer dedo. El peroneo anterior, en la cara interna del peroné, ligamento interóseo, y pasa por delante de la articulación peronea tibial inferior, la sindesmosis que mencionamos en la clase anterior, y termina en la cara dorsal del quinto metacarpiano. Con respecto al grupo externo, peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. El peroneo lateral largo se inserta en la tuberosidad externa de la tibia, en la cabeza del peroné, y desciende hasta llegar a la región del tobillo, donde pasa por detrás del maléolo peroneo o maléolo lateral, para terminar en la extremidad posterior del quinto metatarsiano. Y el peroneo lateral corto en la parte media del peroné, y se dirige junto con el peroneo lateral largo a su inserción común en el quinto metatarsiano. Como vemos, están envueltos en una vaina los peroneos, que es abrazada por los retináculos que encontramos en el tercio distal de la pierna y en el pie. Y ahora sí, ya queda mucho menos para terminar. En el grupo posterior, en el plano profundo, el músculo popliteo, que se inserta en el cóndilo externo
del fémur, y cercano al peroné, lo encontramos y se dirige de forma oblicua para terminar en la tibia, mientras que el tibial posterior se inserta en la parte posterior del ligamento interóseo entre tibia y peroné. En casi toda su extensión se introduce en el canal calcáneo interno para terminar en el tubérculo del escafoide, donde se emiten expansiones hacia segundo, tercer y cuarto metatarsiano, mientras que el flexor largo común de los dedos se inserta también en los 2 tercios inferiores y posteriores de la tibia, se introduce en el canal calcáneo interno, como mencionamos en el músculo anterior, y emite 4 tendones perforantes que se corresponderán con los tendones perforados del flexor corto plantar. El flexor largo propio del dedo gordo se inserta por detrás del peroné, atraviesa de forma oblicua la extremidad inferior de la tibia, penetra en el conducto calcáneo interno y termina en falange ungueal del primer dedo. Y en el grupo posterior, en el plano superficial, el tríceps sural, constituido por los gemelos, y el sóleo que se inserta en la parte posterior de tibia y peroné para confundir sus fibras en el tendón de Aquiles, junto con los gemelos que tienen inserciones en los cóndilos internos y externos del fémur, en lo que se denomina casquete condilio interno y casquete condilio externo, para terminar en el tendón común junto con el sóleo en el calcáneo. Y para terminar con los músculos de la pierna, el plantar delgado, que también pertenece al plano superficial y se encuentra entre el sóleo y los gemelos, con inserciones en el cóndilo externo, y se dirige hacia abajo para terminar en un tendón común con el tendón de Aquiles. Finalizamos con los músculos del pie, que se disponen en una región dorsal y plantar. En la región dorsal, el músculo pelio, que se encuentra debajo de los tendones extensores, los interóseos plantares y dorsales, constituyendo el plano profundo. Tiene el plano medio del grupo medio, el accesorio del flexor largo, al que se denomina cuadrado carnoso de Silvio. Tiene inserciones mediante 2 cabezas en el calcáneo. Los lumbricales conectan a los tendones flexores con los extensores, y en el plano superficial el flexor corto plantar, que es el que va a emitir los tendones perforados. En el grupo interno del plano profundo, el flexor corto del dedo gordo, junto con el aductor del dedo gordo, conforman entonces el plano profundo del grupo interno. Y en el plano superficial del mismo grupo, el aductor del primer dedo. Y para concluir, ahora sí, en el grupo externo, en el plano profundo, encontramos al flexor corto del dedo menor, el oponente del dedo menor, y en el plano superficial, el abductor separador del dedo menor. Cabe destacar que todos los músculos que hemos mencionado delimitan regiones topográficas que describiremos en próximos videos con irrigación e inervación. Esta es la bibliografía y bueno, espero que este video les sirva para complementarla junto con la guía del estudiante, que la pueden encontrar en las vías de contactos que dejé al principio de la Cátedra de Anatomía Normal y de la Facultad de Ciencias Médicas. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el video. Espero que se encuentren bien y les dejo un saludo.